Pues buenas noches, queridos hermanos, eh, lectores, y que no sé si la palabra está correcta, rumian o rumean las lecturas del libro del cielo. Pues estamos en tratados, en programas de tratados divinos, y estamos leyendo y rumiando el documento que escribió Padre Pablo Martín Sanguiao, Adán, Hijo de Dios. Ya llevamos bastantes semanas rumiando las lecturas y vamos ya por diría yo, por el volumen 30. Y mientras más altos los volúmenes, más profundiza Jesús en las verdades divinas que nos ha ido enseñando desde el volumen número 1. Por ejemplo, en el bloque de todas estas lecturas, por supuesto, en cada lectura que hacemos o en cada bloque habla de la creación, porque Adán es la primera criatura creada por Dios. En esta nos está hablando mucho sobre que Dios se desborda de amor en la creación. También nos habla del plan de Dios, que es en el adextra de Él, no es en el adintra, sino en el adextra, que Él nos creó en un éxtasis de amor. Entonces, ¿qué es éxtasis? Eso es una definición que debemos de buscar y comprender. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis es la entrega total a quien se ama. La entrega total a quien se ama. Y Él, Dios Trino, nos creó en un éxtasis de amor. Ahora, es bien importante que reconozcamos y sepamos que Él, en el alma de esa criatura, no dejó ningún vacío. Esa de Adán lo tenía todo, Adán lo poseía todo, esa alma estaba completamente llena de Dios, de unos dones preternaturales, de unos dones naturales, maravilloso, por ejemplo, el de la ciencia infusa. Ahora, ¿qué es la ciencia infusa? También eso es una definición que debemos de ir comprendiendo, que la ciencia infusa es el conocimiento de Dios, es el conocimiento de las cosas creadas, y es también la relación entre Dios y las cosas creadas. Entonces Adán lo conocía todo, pero ¿qué pasa? Que no pasó la prueba y entonces cataplum, como decimos, ¿verdad? Lo perdió todo. Recordaba, pero recordaba para sentirse cada vez más triste, ¿verdad? Por lo que había perdido. Entonces ahí vamos poco a poco comprendiendo que Dios nos crea, ¿verdad? Para ser correspondido. Él se desborda en amor, pero se desborda en amor porque también requiere amor. Que el amor es dar, pero también es recibir. El amor completo es dar y recibir. Entonces, haciendo este preámbulo, pues abro la sesión para que entre todos podamos compartir qué fue lo más que nos hizo como un clic en el alma, ¿verdad? Hay muchas lecturas bien bellas, pero abro la sesión y los dejo a ustedes para que comiencen. Y Mirta, puedo hacer una propuesta, que la lectura 122 la rumiemos. Oh, sí, definitivamente. Esa lectura hay que rumiarla, que es que fuimos formados, ¿verdad? Abba eterno, somos Abba eterno. La Eso, segundo podemos. es esa y la del Te amo de Adán. Bueno, pues comenzamos con la que Lupita dice, y luego entonces vamos con la que Mercedes Y sugiere. porque tiene abundantes cosas, nos podemos tardar en ella. Sí, La 122 corresponde al volumen 33 del 18 de diciembre de 1933. Y en ella el Señor nos dice varias verdades. Mi pobre mente, dice Luisa, sigue cruzando el mar infinito del fiat, y por más que se camine,
nunca se acaba. O sea, la infinitud, ¿verdad? El alma en este mar siente a su Dios, el cual la llena toda, hasta el borde de su ser divino, de modo que puede decir: Dios me ha dado todo sí mismo, y si no me es posible contener en mí su inmensidad, es porque soy pequeña. Ahora, en este mar están en acto el orden, la armonía, los misterios arcanos de cómo Dios ha creado al hombre. Y los prodigios son inauditos, el amor exuberante, la maestría insuperable. Hay tanto de misterioso que ni el mismo hombre ni las ciencias pueden decir nada con claridad acerca de la creación del hombre. Me he quedado sorprendida por la magnificencia y las prerrogativas que posee la naturaleza humana, igual que nosotros, ¿verdad? Ahora. Y mi amado Jesús, al verme tan sorprendida, me ha dicho: Hija mía bendita, cesará tu asombro si mirando bien en este mar de mi querer, verás dónde, quién, cómo y cuándo fue formada cada criatura. Así que, ¿dónde? En el seno eterno de Dios. ¿Quién? Dios mismo le dio su origen. ¿Cómo? El mismo Ser Supremo formó la serie de sus pensamientos, el número de sus palabras, el orden de sus obras, el movimiento de sus pasos y el continuo palpitar de su corazón. De manera que Dios le daba tanta belleza, orden y armonía que se podía encontrar a sí mismo en la criatura, con tal plenitud que ella no hallaría un lugar en que poner nada suyo que no le hubiera sido dado por Dios. Nosotros, al mirarla, quedamos embelesados al ver que en el pequeño cerco humano nuestra potencia había encerrado nuestro obrar divino. Y en nuestro énfasis de amor le decíamos: qué bella eres, obra nuestra. Tú serás nuestra gloria, la manifestación de nuestro amor, el reflejo de nuestra sabiduría, el eco de nuestra potencia, la portadora de nuestro eterno amor. Y la amamos con amor eterno, sin principio ni fin. Me quedo aquí, ¿verdad? Porque surgen dos cosas. Que, el, que, el, que dice que el Ser Supremo formó la serie de pensamientos, el número de sus palabras, el orden de sus obras, el movimiento de sus pasos y el continuo palpitar de su corazón. De manera que Dios le daba tanta belleza, orden y armonía. Pero eso no significa que estamos predestinados. El hecho de que nos haya formado los pensamientos, el número, las palabras, porque en otras lecturas nos dice que ya está dicho que es todo lo que nos va a pasar, ¿verdad? Sino que en otra lectura nos habla que son los impulsos los que nos dio, y que como Él ama la libertad, porque Él es libre, nos hizo libres y nos puso el libre albedrío. Y como claramente lo vemos ahora, si estaba hecho todo eso en nosotros desde la eternidad, ¿en qué nos hemos convertido si volvemos a ver la sociedad que vivimos ahora, verdad? En lo que ella regresa, mientras ella estaba hablando, me llegó a la mente
una lectura, no me acuerdo exactamente cuál es tampoco, que ya nuestra vida ya fue hecha, ¿verdad? Por el Verbo, por Jesús, por María, por Luisa, fue rehecha. Entonces, ¿qué fue lo que fue rehecho? Pues todas esas vidas divinas, o sea, todos esos impulsos de Dios que llevan nuestro nombre, el nombre de Carlos, el nombre de Mercedes, el nombre de Alcira. Y entonces esa es nuestra vida, son los impulsos que Dios sacó de sí con nuestro nombre. Vamos a dejar con Lupita, que Y volviste. entonces está en nosotros y esos impulsos tan bellos y divinos que ya estaban es, escritos hechos para cada quien, los tomamos tal cual para hacer el bien, ¿verdad? Porque podemos hacer el bien o podemos hacer el mal con esos impulsos. Esa era una situación de comentar. Acá veía yo, ¿verdad? Entendía yo. Y lo otro es que eh, como él aquí nos está diciendo las preguntas claves de nuestra existencia, ¿verdad? El, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo fuimos creados. Entonces nos está realmente dando a conocer esos arcanos divinos que dice también en las otras lecturas, ¿verdad? Ha tenido a bien develar todo esto para darnos cuenta que así como nos está diciendo que por quién, ¿verdad? En dónde es el seno eterno de Dios y Dios mismo. O sea, ¿cómo puede ser que Dios crea a la criatura, que Dios la fabrica en su seno, que Dios le pone todo y le dio la serie de todos y vamos a ser personas con pecados, personas así como estamos ahora, ¿verdad? A nivel de bestias. O sea, qué gran confusión la que ha tenido el hombre para no reconocer quién es su autor y desde dónde y de dónde surgimos, ¿verdad? Dicho de otra manera, qué bendición para nosotros saber que es el mismo Dios y que Él no va a poner nada que no sea todo lo divino que Él tiene para habernos creado, ¿verdad? O sea, qué grandeza es el potencial con que estamos creados. Y de ese potencial es que Él quiere valerse. Por eso es que Él cree tanto en nosotros, aunque a veces, aunque nosotros no hubiésemos creído, ¿verdad? Antes de entrar a tener estos conocimientos. No sé si alguien quiere comentar más para seguir con la siguiente parte. Mercedes tiene la manita levantada. Buenas tardes. Buenas Sí, a mí tardes. me llama la atención que fuimos creados en el seno eterno, o sea, ya estábamos sin pensar que íbamos a nacer, íbamos a venir a este mundo, ya el Señor nos tenía pensado. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque yo jamás hubiera pensado algo así. Y más adelante, pues, hay otras cosas en esta lectura que todavía Lupita no ha llegado a ellas, pero me deja mucho que pensar también, porque habla de cosas humanas que no se comprenden y que el mismo Señor ya, pues, él tiene todo, ¿verdad? Puesto en nosotros, por decir así, pero que nosotros no lo comprendemos, como que nosotros, es como ese concepto de que otra lectura que dice que estamos velados, que tenemos como un velo en nuestros ojos, pues algo así en el siguiente párrafo quiere decir, porque no pueden comprender nuestros modos incomprensibles que habíamos puesto en la naturaleza humana. A eso yo me refiero, que como que tenemos un velo porque nosotros no podemos comprender todo lo que el Señor, ¿verdad? Nos ha puesto a nosotros en nuestra propia alma,
porque no conocemos esos modos divinos. Y tenemos, ¿verdad? Mucho que llenarnos de él. Entonces, en el cómo, pues ya vimos, ¿verdad? Cómo Dios eh, nos creó de que solo al mirarnos quedamos embelesados, dicen ellos, ¿verdad? Y dicen nosotros, o sea, es la Trinidad. Y, y dice que nosotros al mirarla quedamos embelesados al ver que en el pequeño cerco humano, o sea, tan pequeño, lo humano, ellos pudieron poner su potencia y dice nuestra potencia, o sea, no es uno, sino que fueron las tres divinas personas las que nos formaron. Y ahí encerraron nuestro obrar divino y en nuestro énfasis de amor le decíamos, qué bella eres, obra nuestra, tú serás nuestra gloria, la manifestación de nuestro amor, el reflejo de nuestra sabiduría, el eco de nuestra potencia, la portadora de nuestro eterno amor. Y la amamos con amor eterno, sin principio ni fin. Y cuando fue formada esta criatura en nosotros, y aquí nos lo dice, Ave eterno, desde la eternidad. Por eso ella en el tiempo no existía, aún, ¿verdad? Pero en la eternidad ha existido siempre. Y aquí el padre Martín puso un llamado que dice que no solo como idea o intención ya existíamos, porque Dios cuando quiere hace al mismo tiempo. Pero no se trata de preexistencia, dice él, ¿verdad? De las almas, porque tal idea, rechazada por la Iglesia, indica un tiempo anterior, mientras que aquí se habla de eternidad, que es algo fuera del tiempo, ese acto único, absoluto de Dios sin pasado ni futuro, creados por Dios en Cristo para ser sus hijos. O sea, nos está recalcando que no quiere decir que ya preexistíamos, sino que Dios está hablando de dónde está Él. Y cuando dice ab eterno, quiere decir en la eternidad, quiere decir en el acto único, donde todo es presente. Por eso tantas cosas humanas no se comprenden, no se saben explicar, porque está la obra de lo incomprensible divino. Están nuestros arcanos secretos celestiales, nuestras fibras divinas, por lo cual solo nosotros sabemos los misterios secretos. O sea, digamos que la ciencia quiere comprender y no sabe explicar, así como comentábamos con lo de la luz, ¿verdad? Que han querido explicar, pero ahora ya decidieron que el origen no se conoce porque, por ejemplo, la luz la quieren captar en un momento y ya no está allí. Entonces es tan difícil, dice la ciencia, que hoy mejor sus efectos son de lo que se va a encargar la ciencia de analizar y de explicar. Pero él nos dice aquí, ¿verdad? La obra de lo divino que es incomprensible de cómo nos hizo. Y están sus secretos celestiales arcanos, antiguos, pero no por antiguos, ¿verdad? Sino que por iniciales desde el principio de la creación. Y nuestra fibra divina, dice, por lo cual nosotros sabemos los misterios secretos, pero no los había revelado, ¿verdad? Ahora nos está diciendo y, y nos dice las teclas que debemos tocar cuando queremos hacer cosas nuevas e insólitas en la criatura, las conocemos nosotros, pero nadie más. Y como no conocen nuestros secretos ni pueden comprender nuestros modos incomprensibles, o sea, ¿cómo va a comprender la finita criatura los modos incomprensibles de la divinidad, verdad?
que hemos puesto en la naturaleza humana. Llegan a juzgar a su manera y no saben explicarse lo que nosotros estamos haciendo en la criatura, mientras que están obligados a inclinar la frente ante lo que ellos no comprenden. Y por ejemplo, ante Lupita, pero la creación, los hallazgos de, digamos, antropológicos, se pone a explicar la ciencia de que venimos del mono, por ejemplo, ¿verdad? Porque no saben explicar lo que Dios ha puesto en la naturaleza humana y lo que Dios decidió eh, deshacer con el diluvio y cambiar, por ejemplo, ¿verdad? Entiendo que se referirá también a ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es que, bueno, comentemos entonces. lo peor, Lupita, es que los hombres no se inclinan, no inclinan la frente cuando no comprenden, porque no reconocen al Dios creador. Ese es el problema. Entonces, el mismo pecado que cometieron los ángeles caídos y el mismo pecado que, si vamos a ver, Adán llegó a quedar seducido, pues se viene repitiendo en el tiempo, o sea, en este tiempo presente. Y el hombre, eh, sustrayéndolo también a lo que estábamos leyendo de María Martolta, el hombre quiere llegar a ser Dios en su soberbia y en su prepotencia, y el hombre no va a llegar nunca a conocer todo lo que Dios es. Tenemos que reconocerlo así. Dios es Dios y nosotros fuimos creados en Él. Entonces tenemos que empezar por ahí, por reconocerlo a Él. Si la ciencia en primera instancia diría, no, no, señores, pero es que aquí tenemos algo que no lo podemos explicar porque hay un ser supremo que es el que dispuso esto. Y entonces muchas cosas espirituales que la ciencia no puede ni siquiera explicar, se deben específicamente también a esto que estamos aprendiendo, a nuestros actos hechos en el divino querer, como lo decía el testamento de Luisita, que tantas veces hemos nombrado, que ella veía todos sus actos hechos en el divino querer y ya están ahí, y así mismo se van sumando los nuestros. Nosotros no lo vemos, pero señores, algún día esos velos se nos van a abrir y que muchas cosas vamos a ver para gloria de Dios. Gracias. Fíjate, ahí por eso nos dicen las lecturas lo que significa la ciencia infusa, ¿verdad? Ujú. Marijovi, Algo muy, muy breve y bueno, es relacionado con lo que decía Mercedes hace rato y curiosamente ayer vi un video que de verdad que de esos que dices, wow, es excelente. Habla, pues está relacionado con León XIV, cuáles son las expectativas. El señor O'Farrill de repente saca cosas mucho, muy interesantes. Su invitado fue Rodrigo Iván, una persona que es profesor, si no me recuerdo, en la Universidad Pontificia, y bueno, tiene muchas cosas. Bueno, es una persona que sabe. Y hacía un análisis, pero a lo que voy realmente así muy en corto es de que él mencionaba, y luego si, o si gustan, les comparto el video, está de verdad magnífico en todo lo relacionado con, hace un análisis muy profundo y menciona justamente algo de lo que decía Mercedes, ¿no? La soberbia del hombre, pero en este caso pues habla estrictamente de las cabezas globalistas, ¿no? A ellos y relaciono también con todo lo que ha venido diciendo nuestro Señor Jesús en varias revelaciones y que dice, pues los científicos creerán que encontraron todo, que son los dioses, ¿no? Pero no son, ¿no? No verán nada, no verán nada, les será negado. Y la ciencia infusa, en cambio, lo que menciona Lupita, cuando realmente estás más compenetrado con Dios y sobre todo en la divina voluntad, pues realmente sí,
Sí, es por eso que dice Jesús, todos somos uno, lo que quieres tú lo quiero yo, porque así es, o sea, se vincula, se une, ¿no? Es algo muy estrecho y hay veces sin darte o darte cuenta, o sea, finalmente así se da, porque Dios lo hace todo posible y Él lo menciona también en el libro del cielo acerca de la ciencia infusa. Entonces, pues bueno, nada más era lo que quería comentarles. Hay algo que me sobresalta de la lectura y es precisamente esa primera parte que dice que Dios me ha dado todo sí mismo y si no me es posible contener en mí su inmensidad es porque soy pequeña. Adán lo contenía todo, él lo tenía todo, todos los dones, ¿verdad? Pero el alma es infinitamente grande, pero también es pequeña. Se hace grande en la medida en que la divina voluntad va expandiendo el alma para poner lo suyo, ¿verdad? Entonces, más adelante habla de que nosotros sabemos los misteriosos secretos, o sea, está todo ya puesto en ellos, esa vida nuestra, esa vida palpitante, ese amor, todo está puesto en ellos con nuestro nombre. Pero solamente ellos son los que mueven esas fibras divinas para darnos lo que tiene nuestro nombre. Como cuando nosotros llamamos a la divina voluntad como decía Lupita los otros días, es como si fuera un rastrillo, que la vamos como que atrayendo y atrayendo y atrayendo. Ahí es cuando entonces Dios dice ahí que Él mueve esas teclas, que solamente ellos conocen cuáles son esas teclas, para hacer las cosas nuevas e insólitas en la criatura. Ya nuestra vida está, pero Él es quien mueve, ellos son los que mueven esas teclas para darnos entonces esa vida nuestra, la verdadera vida nuestra, a través de la divina voluntad. Qué maravilla, mis hermanos. Cómo vamos comprendiendo que nuestra vida ya está hecha y rehecha, está esperando por nosotros en ese acto único de Dios, como estaba diciendo Lupita, que no es preexistencia, sino que está en el acto único de Dios, esperando por nosotros para llamar a la divina voluntad a, a hacer su obra en nosotros. Llegó Lupita. Bueno, eso que tú dices, estuvimos comentando en el grupo de introducción, porque la gran preocupación de uno es, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer, verdad? Y aquí en esta lectura, a lo que acabamos de leer, nos está diciendo, yo ya hice todo, pensamientos, pasos, todo está hecho. Entonces, mi preocupación no es qué debo de hacer, porque él ya lo hizo todo, ya está todo. Mi preocupación debe de ser algo que en una lectura de María Valtorta le pregunta Nicodemo a Jesús, ¿y cómo es que estos son tan alegres contigo? Y señala a San Juan y le dice, ¿y este que es tan joven y como quien dice, quizás tan pueblerino, ¿verdad? Y anda tan feliz y contento. Y entonces, y le pregunta, ¿verdad? ¿Y qué haces? Y Jesús solo oyendo, ¿verdad? Que le está preguntando. Y San Juan, en su sinceridad y sin andarse rebuscando, solo contesta una cosa. El amor, dice. O sea, mientras más amo, más conozco. ¿Y cómo es que va a ser eso? Mientras más
conozco, mientras más estudio, digamos, más comprendo, más absorbo, ¿verdad? Porque no se ama lo que no se comprende. Entonces decíamos en esa ocasión con Mirta, ¿verdad? Que entonces no es buscar la pala para sacar de mi profundidad todas mis cosas, sino que es agarrar el rastrillo, porque el movimiento del rastrillo es hacia uno, ¿verdad? Y entonces agarrar el rastrillo y tratar de comprender, conocer, aplicarme en, en lo que siempre se nos dice, ¿verdad? Que es conocer, entender, hacer nuestras las lecturas, para que tipo rastrillo yo atraigo al Señor y todo lo que Él ya puso en mí lo active a través de darme la divina voluntad y la luz divina que conlleva la divina voluntad. Por eso es que hablábamos que no es operación pala de mí hacia afuera o de mí hacia Dios, sino que operación rastrillo hacia mí, ¿verdad? Para atraer todo dentro de mí. Por eso es que estaba comentando Mirta ahorita eso, ¿verdad? Y realmente esta lectura es impactante en eso. ¿Verdad? Todo ya está. Que no me toca a mí hacer más que el 1% de lo que me toca. Disponerme, conocer, hacer vida. Sí, Mercedes. En María Valtorta, en la lectura que leímos hoy, hablaba de una nueva creación y de cómo el hombre es rey de la creación, entre ciertas cosas. Y entonces, ese pasaje que mencionas de Nicodemo, para mí, para mí fue como música a mi alma. O sea, escuchar ese, y lo había leído ya, lo escrito de María Valtorta, pero escucharlo en radioteatro María Valtorta me sustrajo tanto a Libro de Cielo y a lo que el Señor nos presenta con Libro de Cielo, porque ciertamente es un volver a nacer. Nosotros estamos en Él, pero tenemos que nacer de nuevo, porque se nos está comunicando la vida divina y estamos volviendo a nacer, pero en esa vida divina. O sea, Es es nacer en el espíritu, ¿verdad? exactamente, exactamente. Y todo es función del Espíritu Santo. Por eso es que esta obra del Libro de Cielo es obra del Espíritu Santo. Es la expresión de ese mismo desahogo de amor divino. Y por eso también me llamó la atención la otra lectura anterior a esta, porque las palabras de Adán, las primeras palabras que utilizó Adán, ese te amo a mi creador, eh, es lo que cada uno de nosotros debe repetirse continuamente. Te amo, Señor, porque me estás dando la nueva vida que tú siempre querías para mí y que yo desconocía. Qué belleza, qué maravilla. O sea, eh, yo quisiera que todo el mundo, ¿verdad?, de corazón, pudiera de verdad profundizar en el Libro de Cielo, que pudiera, que pudieran darse cuenta de lo hermoso, de lo grande que, que estos escritos nos quieren presentar. A veces uno lee y no tiene ni palabras para poder expresar lo que, lo que el Señor nos está queriendo comunicar. Esta lectura también, en este párrafito 3 más siguiente, nos está diciendo cómo que no hacer, solamente con no hacer la voluntad de Dios, ya todo se pone en desorden. Nos lo está diciendo aquí, cuando Dios es orden y armonía. Entonces, ahí nos da una idea realmente de cuál es la importancia
de nosotros y que todo el mundo conozca esto, que todo el mundo sepa que es lo que el Señor siempre ha querido con nosotros, porque yo creo que hasta cualquier persona en el mundo se tiene que haber hecho la pregunta, ¿y para qué yo estoy aquí? Hasta el ateo se tiene que haber hecho alguna vez esa pregunta, pero ¿para qué yo venía al mundo? Sí, porque es una pregunta lógica que muchas personas se hacen a lo largo de su vida. Y si no conocemos a Dios, y ahora venimos con todas estas cosas nuevas que nos están trayendo por los hombros, ¿verdad? Toda esta propaganda barata que hay en los medios, pues si nos dejamos llevar por eso, pues entonces la gente empieza a creer que es una cosa que no es. Estaba viendo un texto así en YouTube, bien ridículo, de alguien que creía que era una pantera. Y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo que esa persona cree que es una pantera? Pero, ¿en qué cabeza cabe? O sea, yo a veces veo eso y yo digo, pero es que no conocen de dónde vienen. Y yo creo que ese es un mal de la sociedad. No conocemos de dónde venimos y mucho menos hacia dónde vamos. Y eso es doloroso, eso es triste, que eso existe en la humanidad. Eso le da mucho dolor a Jesús, mucho dolor, porque fuimos creados para vivir en Él, para darle gloria, amor. O sea, si estamos aquí reunidos y estamos escuchándonos y estamos en diferentes países y por este medio nos estamos comunicando sin estar uno al lado de la otra, por este medio, es porque Dios utilizó, ¿verdad? Del conocimiento mismo, inspiró al hombre para que el hombre pudiera tener este mecanismo para que nosotros pudiéramos comunicarnos. Y eso también es maravilloso, porque muchas veces se dice, usan la internet y está mal utilizada. Pues no, la internet se puede utilizar muy bien porque nos ayuda. Si no es por este medio, ¿cómo, hermanos, cómo nos podríamos comunicar? ¿Cómo podríamos expresar lo que nosotros vivimos al leer estos escritos? Que sinceramente, y lo he dicho varias veces, si fuera por mí sola, si yo me hubiera quedado sola leyendo el libro de cielo, yo me hubiera quedado al principio como estaba, me hubiera quedado en el velo ese que les estoy mencionando tantas veces, en ese mismo velo me hubiera quedado. Porque es que no se puede entender el libro de cielo si tú no solamente lo lees por tu cuenta y lo meditas y lo rumeas, sino que tú también lo hablas, lo expresas con otras personas que están viviendo y leyendo lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque en la expresión de cada uno aprendemos qué nos quiere decir el Señor con esto. Porque yo no lo conozco todo, mi conocimiento es limitado, pero a lo mejor el conocimiento y la inspiración, la luz divina que tiene a lo mejor Carlos o que tiene Mirta o que tiene cualquiera de nosotros, es una mayor que me amplía a mí el conocimiento de qué el Señor me quiere decir en estos parrafitos, en estas lecturas. Y yo a veces me sorprendo porque a veces yo los escucho a ustedes hablando y yo digo, ay, mira, pero eso yo no lo había captado. Claro que no lo expreso, ¿verdad? Pero me lo guardo para mí, vuelvo y leo la lectura y yo digo, ay, ¿verdad que es verdad? Y yo no lo había visto. Y es hermoso. O sea, yo siempre no me cansaré de repetir, gracias y muchas gracias. Porque de otra manera, realmente no tengo todas las gracias que se necesitan, sinceramente se los digo, pero de esta manera nos podemos ayudar y ampliar el conocimiento. Así que agradecida de todo corazón por el esfuerzo, por el trabajo que cada uno de ustedes hace, porque para mí ha sido como que se me abrió el libro de cielo para yo poder entender muchas cosas y yo me había quedado en el camino. Y lo sigo diciendo porque cada vez es algo como nuevo. Lo leo
y lo vuelvo y lo leo y es como algo nuevo. Gracias. Siguiendo esa misma línea tuya, Mercedes, eso que estaba hablando sobre la pantera, de la persona que creía que era una pantera, pues eso se ve mucho en las universidades ahora. Por ejemplo, no hace mucho, pues mi hija estudia en una universidad y me mostró un conejo que iba caminando, que iba caminando por la universidad. Entonces, pero muy seriamente me dice, mami, y no le podemos decir nada, porque si ellos se creen conejos, pues hay que tratarlos como conejos. O sea, hasta eso hemos llegado, el relativismo, hemos perdido la identidad hacia eso, hasta eso hemos llegado. Pero relacionando esta última partecita, ¿verdad? Que habla ahí de ese párrafito que Lupita nos acaba de leer, eh, o sea, habla de que no conocen nuestros secretos y luego habla de que no saben explicarse lo que nosotros estamos haciendo en la criatura. O sea, que si entendemos esa partecita, comprenderemos que cuando un alma sí conoce, porque ya esas teclas que habla ahí esa misma párrafo han sido movidas dentro de esa alma para hacer esa nueva creación, como dice ahí, que es algo insólito en la criatura, pues esa alma cuando ya tiene ese conocimiento, cuando ya lo comprende, lo expresa y eso es una potencia, una palabra potente que penetra las almas que se abren, porque no es la persona quien lo está hablando, es la persona, pone su lengua, pone la palabra, pero la persona lo está haciendo en la boca de Jesús, en la palabra de Jesús. Y entonces los demás pueden comprender. De lo contrario, es como si fuera un disparate. Podemos leer y volver y leer y decimos y lo que sea, y nadie entiende nada. ¿Por qué? Porque esa alma todavía no ha comprendido y entonces las demás almas tampoco comprenden. Pues estoy pensando mucho. Primero, eso que dijiste, Mercedes, me pasa a mí también, que yo aprendo de otras personas. Hay cosas que yo no puedo ver porque no soy esa persona. Entonces, el tema para mí siempre, desde hace muchos años, ha sido qué es ser uno, qué es esa unidad. Y creo que se agarran por todos lados en la sociedad, equivocándose, ¿no es cierto?, sobre la unidad. Y hay muchos escritores que hablan de cosas así. Pero Jesús nos está diciendo acá que es el ser divino que se mete en nosotros, ¿no es cierto? Porque Él al crearnos está metido en nosotros, antes de crearnos, digamos, ¿ok? Antes de crear. A ver, Él, Él ya nos tiene, ¿no es cierto? Él Él es el ser, Él es el único, ¿no es cierto? Es el único. Entonces, yo lo que trato de hacer es reconocer, pero reconocerlo, porque es una persona, es uno. Bueno, la Trinidad son tres personas, ¿no es cierto? Pero un ser divino solamente, ¿no es cierto? Un ser divino, porque Él es todo, Él es... El ser divino sería la entidad suprema, ¿no es cierto? Que lo llama, creo.
en uno de los capítulos eh, del volumen del libro del cielo se habla de la entidad, ¿no es cierto? ¿Qué es esa entidad? Un amigo me estaba hablando de eso, ¿no? Que le daba un poco de miedo, me decía. Y yo digo, no, hombre, esa es la unidad total, ese es el Dios, ese es Dios en todo, 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 todos los atributos, todo lo, más que atributos. Entonces, volviendo a lo que nos dice acá, a mí me llama la atención esto, ¿no es cierto? Dice, mi pobre mente sigue cruzando el mar infinito del fiat y por más que se camine nunca se acaba. Así que nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, que tenemos que reconocer más que conocer, diría, porque el conocimiento para mí, ¿no es cierto? No sé, para mí ese conocimiento es totalmente divino, pero no quiere decir que no es mío, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que no, que yo no sé nada de eso. Lo que digo es que es divino completamente. Y a nosotros nos dieron otra naturaleza. El Señor nos ha creado con una naturaleza que le podemos decir que no. Ah, yo no quiero, ¿no es cierto? Podemos decir. Pero esa naturaleza está ahí, hay que reconocerla y después optar, como dijeron ustedes, ¿no es cierto? Podemos irnos por las ramas, como mucha gente pareciera que están haciendo, y porque están buscando esa unidad, me imagino, ¿no? No sé, ahora parece que ni siquiera buscan, pero dice, el alma en este mar siente a su Dios. Ese es el único Dios que podemos tener nosotros. Yo no puedo tener el Dios de Guadalupe, por eso lo quiero escuchar de Guadalupe, ¿no es cierto? Lo quiero escuchar de Mercedes, de Mirta, ¿no es cierto? Porque yo no lo tengo a ese Dios, ¿no es cierto? Es decir, lo tengo y no lo tengo, ¿no es cierto? Porque si yo no lo tuviera, no podría comprender lo que dice Guadalupe y lo que dice Mirta y lo que dice Mercedes. Ahí está la unidad, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos todo a medias, ¿no es cierto? Y estamos en un mar, ¿no es cierto? Como si estuviéramos perdidos. Eh, ese sentimiento de estar perdido es horrible, ¿no es cierto? Pero en este caso no, en este caso no, es algo muy bueno, porque nosotros estamos reencontrándonos con quiénes somos nosotros. ¿Para qué estamos acá nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Todo, todo. Esa ciencia infusa nos ha sido dada a nosotros y tenemos que reconocerlo porque es algo muy personal, que Dios es muy personal. Y eso es lo que a mí me ha encantado siempre de Jesús. Y yo nunca podía apartarme de Jesús, por más que habían esas modas en nuestra época de distintas religiones, distintas creencias de deidades, ¿no? Como le dicen, Espiritual. espiritualidad, ¿no es cierto? Y todo eso. Y yo decía, no, yo a Jesús lo conozco, ¿no es cierto? Yo lo conozco. Siempre lo hemos conocido nosotros, por eso estamos acá, yo creo. Estamos acá porque estamos tratando de aprender de la otra persona más acerca de ese Jesús que nosotros conocemos, que es Dios, que es esa unidad tremenda, esa unidad total, ¿no es cierto? Y entonces dice, el alma en este mar siente a su Dios. Y eso es lo que yo quiero sentir, nada más. Entonces, a veces me resulta difícil sentir otras cosas, ¿no es cierto? Y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no es cierto? Sentir cosas que a veces son feas, ¿no es cierto? Cosas que no tienen nada que ver con él, con sentirlo a él.
Entonces dice, por más que se camine, nunca se acaba, ¿no es cierto? Claro, porque es inmenso el Señor. ¿Cómo voy a yo decir, ya lo conozco? Y sin embargo lo dije recién, ¿no es cierto? Lo conozco, pero no lo conozco porque es un mar inmenso, entonces es mucho más de lo que yo conozco. Entonces el conocimiento es, eh, podríamos decir en este caso, relativo. No me gusta esa palabra, pero relativo, ¿no? Pero hay un conocimiento absoluto, pleno, y ese es el conocimiento que nosotros estamos buscando. Todas ustedes están buscando eso, estoy seguro. Esther está buscando eso. Nosotros hemos buscado toda nuestra vida de casados y no lo podíamos encontrar. Eh, y ha sido una búsqueda tremenda, ¿no es cierto? Una búsqueda tremenda y a mí que se me dé ahora en esta etapa de mi vida donde yo lo único que quiero es esto, es perfecto para mí. La norma del pie, ¿no es cierto? Para que ponga el zapato y está perfecto. Entonces, eh, pues nada más quiero hacer también. Yo quiero comentar, aunque fuimos al 122, habían muchas cosas en la parte anterior y si me permiten, en la parte 114 dice que Dios llama al alma y dice, quiero formar en ti el reino de dominio, de paz, de felicidad, de gloria, de victoria mía y tuya. No quieras seguir siendo esclavo ni vivir en el laberinto de tus males y miserias. No es así como yo te he criado, sino que te hice rey, rey de ti mismo, rey de todo. Por eso llama mi voluntad. Te haré conocer nobleza y grandeza del puesto en que fuiste colocado por Dios. Oh, qué feliz serás y cómo contentarás a tu Creador. Esa es la esencia de a que nos llama el Señor. Ah, había hay una frase, el hombre es la corona, ¿cómo? La corona de la creación. Sí, Como vemos al hombre, si sale uno a la calle o ve la noticia, no vemos la corona de la creación, pero es lo que nos quiere dar el Señor, esa vida plena que sabemos todos que tiene que existir, que sabemos desde chicos, tiene que existir este cielo. Y resulta que el cielo, como dice Jesús, está dentro de nosotros. Cuando estaba hablando Carlos, me vino la lectura de Cantar de los Cantares, ¿verdad? Donde anda buscando el oh, amor de la vida. qué hermoso. Y al final dice, busqué el amor de mi vida. Sí, Lo he encontrado y no lo dejaré jamás. sí, sí. Cuando Y nosotros empezamos con eso, con esto de leer las lecturas, estamos viviendo en El Paso y conocimos a una señora que se llama Rosana, Rosana Lugo, que es la representante en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y nosotros fuimos a la casa, la conocimos y me dice, Carlos, esta es la perla en el terreno que hay que comprar. Me dijo eso y me quedó, dije, "No, esto es, porque ya había empezado a leer yo el libro del cielo y yo sentía eso también, así que fue un reconocimiento ahí, ¿no es cierto? Para mí. Perdón, pero El tesoro, el sí, tesoro. sí, si quieren, le doy lectura a la siguiente parte del párrafo para después entrar a la parte que nos decía Mercedes también, ¿verdad? Para ver el valor del te amo. mm, Y entonces nos habíamos quedado en que nosotros estamos haciendo en la criatura mientras que están obligados a inclinar la frente ante lo que ellos no comprenden. Ahora bien, quien no tiene nuestra voluntad
pone en desorden todos nuestros actos, ordenados desde la eternidad en la criatura. O sea, los tenemos ordenados desde la eternidad. Por eso se desfigura y forma el vacío de nuestros actos divinos, formados y ordenados por nosotros en la criatura humana. Sigue insistiendo, ¿verdad? Que los ha formado, ordenado. Nosotros nos amábamos a nosotros mismos en la criatura. La serie de nuestros actos formados por nuestro puro amor y poniéndola afuera en el tiempo, la queríamos como concurrente en lo que habíamos hecho. Pero la criatura, para tener esta capacidad, necesitaba nuestra voluntad, que dándole su virtud divina, le habría hecho hacer en el tiempo lo que había sido hecho por nosotros sin ella en la eternidad. No había nada de extraño. Si el ser divino la había formado en la eternidad, el mismo querer divino confirmaba y repetía en el tiempo, es decir, continuaba su obra creadora en la criatura. Pero sin mi voluntad divina, ¿cómo podrá la criatura elevarse, conformarse, unificarse, asemejarse a esos mismos actos que nosotros con tanto amor hemos formado y ordenado en ella? Y me detengo aquí, ¿verdad? Porque nos está recalcando que en la eternidad Él hizo todo. Y cuando nos sacó afuera, o sea, nos puso en el adextra, Él también con el ser divino y el querer divino confirmaba y repetía en el tiempo. Pero quien no tiene esa voluntad no puede ni elevarse, ni conformarse, ni unificarse, ni asemejarse a esos mismos actos que nosotros con tanto amor hemos formado y ordenado en ella. O sea, sin divina voluntad no se puede volver al origen. Por tanto, la voluntad humana no hace más que estropear nuestras obras más bellas. Y eso hemos sido nosotros, ¿verdad? Las obras más bellas. Romper nuestro amor, vaciar nuestras obras, las cuales permanecen en nosotros, porque nosotros nada perdemos de lo que hemos hecho. Todo el mal queda para la pobre criatura, porque siente el abismo del vacío divino. Sus obras no tienen fuerza ni luz, sus pasos son vacilantes, su mente está confusa, de modo que ella, sin mi voluntad, es como un alimento sin sustancia, como un cuerpo paralizado, como un terreno baldío, como un árbol sin fruto, como una flor que da mal olor. O si nuestra divinidad pudiera tener lágrimas, lloraríamos amargamente a aquella que no se deja dominar por nuestra voluntad. Fíjate, nos puso las dos cosas, ¿verdad? La divina voluntad y los que insistimos en hacer nuestra voluntad. Y nos está aclarando que todo lo que Él hizo en la eternidad está, pero que no se puede accesar, lo tiene Él y solo se puede accesar con la divina voluntad. Y Así para, es que y para tener la divina voluntad tenemos que quererla, tenemos que amarla, tenemos que, eh, pues, volvemos a los pasos, ¿verdad? Disponernos, disponernos. Todo eso es quererlo con fe, siendo querer. la fe Jesús, Claro, y ahí vamos. Entonces, claro. pues, Y todo a través si de no se conocía la divina voluntad, tampoco se iba a conocer todo esto, ¿verdad? Y no se puede tener todo esto si no se tiene la divina voluntad. Y quizás esa es la verdad más arcana que que está sacando de la Oh, eternidad a ahora, ¿verdad? sí, Ujú. puede ser, ¿eh?
Sí, sí. Y como dice aquí María de Lourdes, impresiona que el Señor diga que llora amargamente cuando no estamos en su divina voluntad. Jesús llora. La divinidad dice aquí claramente, ¿verdad? Si pudiéramos llorar, o sea, ¿qué más no sentirán ellos, verdad? Que no se pueden expresar en modo humano, pero Jesús sí, por ser el cuerpo sufriente, el órgano sufriente de la Trinidad, ¿verdad? Ujú. Hay una, Mirta, tú querías decir algo. y que hay una lectura que dice que la divina voluntad se agita en el alma, Sí, que quiere desahogarse, ¿verdad? Y sí, no puede. Entonces, sí, sí, esos son los sufrimientos de Dios. ¿Y qué es el sufrir? El sufrir es el movimiento de la voluntad de querer lo que no se tiene, o sea, él quiere tener a su criatura, ¿verdad? Obrante en él, pero no la tiene. Quiere decir que él sufre por eso. Sufrimiento, querer lo que no se tiene o tener lo que no se quiere. claro. Quiere decir que él tiene una criatura desordenada que no es la que él quiere. Pues sí, sufre. Nos ha dicho el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿verdad? Así que fuimos hechos en la eternidad. ¿Por quién? Por Dios, por la Trinidad, nosotros, dice. Sí, ¿Y cómo? Con exceso de amor. Así que eso no lo olvidemos de esta lectura. Gracias, Mirta. ¿Y para qué? Para ser correspondido, ¿verdad? Sí, a ti también. Sí, Mercedes, Sí. vamos con la otra. La 33:3 que nos habla de esa primera palabra que pronunció Adán, pues a mí me recuerda mucho una canción que siempre cantamos en la misa regularmente. Cristo te necesita para amar, ¿verdad? Y ciertamente sí, pero para amar con un amor divino, que es lo que nos faltaba. Entonces, es muy bonito, ¿verdad? Esta expresión que el Señor hace de la primera palabra que Adán utilizó para expresar en agradecimiento, ¿verdad? El que vio por primera vez, ¿verdad? La inmensidad de todo lo que el Señor le había preparado a él, porque dijo, te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Y no fue solo la palabra, sino el respiro, los latidos, las gotas de su sangre, todo lo que corría por sus venas, todo lo que él era, también decían y pronunciaban te amo. Y cada vez que nosotros vemos cualquier cosa en la naturaleza, cualquier animalito, cualquier flor, cualquier cosa, estamos diciendo también al Señor te amo. A mí esto me recuerda mucho. Yo me acuerdo que mi señor padre antes de fallecer, un tiempo antes de fallecer, me, me dijo, cuando no estés y veas un pajarito, recuerda siempre que yo te he amado mucho. Mi papá biológico. Y yo digo, pues cuánto más mi Padre Celestial me comunica y me dice lo mismo. Entonces cuando yo leo el libro de cielo, yo ¿verdad? Leo toda esta belleza, me recuerdo de esas palabras. Entonces yo veo que el libro de cielo es un desahogo completo de ese mismo amor. Y el mismo Adán aquí lo está expresando al Señor. Y cómo el Señor tiene esa necesidad de que cada uno lo amemos verdaderamente. Si verdaderamente amáramos como el Señor nos ama, qué diferente, ustedes se han puesto a pensar, qué diferente sería el mundo.
qué diferente fuera todo el entorno de nuestra familia, de nuestros conocidos, de todo lo que nos rodea. O sea, a veces, a veces es difícil, ¿verdad? Uno asimilarlo o pensarlo, pero sería hermoso. O sea, sería como estar en otro planeta. Ustedes se van a reír, pero yo lo veo así, como estar en otro planeta, como estar en otra dimensión. Y yo creo que hacia eso vamos. Yo tengo esa esperanza de que eso va a ser así. Entonces, ese te amo corre en toda la vida obrante de la divina voluntad. Así que cada vez que nosotros repetimos ese te amo está corriendo en todos nosotros, está haciendo vida en todos nosotros. Porque muchas veces, pues, esta pregunta se ha plasmado de diferentes maneras en los grupos. ¿Y qué es eso del te amo? Pero es que el te amo lo dice todo, porque es que el Señor eso quiso hacer con nosotros. Él siendo espíritu purísimo, ¿verdad? Coge la naturaleza humana y coge nuestra naturaleza tan débil, porque yo digo tan poquita cosa que somos nosotros, y la coge y hace vida con nosotros para darnos una vida nueva. Fíjense ustedes qué maravilla, no sé cómo ustedes lo ven, pero yo lo veo como una maravilla, como más que un milagro. Y yo creo verdaderamente que el que un alma llegue a vivir en la divina voluntad es más que un milagro. Pero Porque nosotros, Mercedes, perdona que te interrumpa. En la lectura 118, en el penúltimo párrafo, dice, oye lo que dice, al crear al hombre, le dimos el poder de darnos nuestra vida, nuestro palpitar eterno, que palpita y da amor. Fue tanta nuestra alegría al dar esa capacidad al hombre, al sentir nuestro palpitar en él y al poner nuestra vida a su disposición para que pudiera amarnos con una vida divina, que el hombre podía hacernos felices y correspondernos con sus alegrías, alegrías que podían ser como las nuestras. O sea, él no nos hizo poquita cosa. Nosotros hemos descendido a hacer poquita cosa, nosotros como humanos, pero Él nos hizo con poder, con P minúscula, pero es parte del poder de Él. O sea, tenemos que rescatar quiénes somos. Y ese parrafito nos lo dice. Y al final, Lupita, al final que dice, y ahora, ofreciéndonos esos actos nuestros, o sea, el hombre, ¿verdad? La criatura, ofreciéndole a Dios esos actos del mismo Dios, esos actos nuestros, sentimos repetirnos las alegrías y el dulce recuerdo de su creación. O sea que ese acto es un acto que está realizándose continuamente, 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 cuando el hombre, ¿verdad? Cuando la criatura le ofrece los actos que son de Dios, dados por Dios en su divina voluntad, cuando se los ofrece de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Está repitiendo esa felicidad que Dios sintió en la creación. Se queda uno boquiabierto. Y esa, Sí, sí, sí. esa sería la memoria viva, ¿no es cierto? Esa memoria, porque tenemos la memoria, tenemos la inteligencia y la voluntad, ¿no es cierto? Entonces esa memoria tiene que estar ahí para amarlo. Si no nos recordamos de él, por eso es lo de la atención continua, el martirio de la atención. Es en el amor, no es solamente atención. Atención al amado, continua. Y en eso vamos a tener una vuelta tremenda. es que aquí mismo lo dice al final de esa lectura,
Así que la vida humana era encerrada por nosotros en el amor y en nuestra voluntad. Todo libro de cielo es un desahogo de amor divino y una expresión de la voluntad de Dios uno y trino para con el hombre. Ujú. Por eso el te amo significa el ser de Dios en nuestra boca. Exacto. Así es. Así Qué es. simple, ¿no? Y también podemos preguntarnos algo con esa lectura que Mercedes nos trajo. Hay una partecita que nos podemos preguntar qué pasa en cada te amo. ¿Qué pasa cuando la criatura dice te amo? En cada te amo. Lo dice, nuestro amor le preparaba otras lecciones más bellas sobre nuestro querer. Quiere decir que cada vez que le decimos a Dios te amo, Él está preparando más lecciones, más Ah, cosas sí, sí, sí. que Él le da para, o sea, va a ir llenándonos de Él, va a ir ensanchando nuestra alma para depositar en nuestra alma todas esas cosas nuevas que para nosotros son nuevas. Por eso le dice a Luisa en un momento en que ella no hallaba qué decir y cómo girar o qué decir, y él le dijo, dime, te amo en tu divina voluntad. Ujú. O sea, Ah, decir eso cuando no hayamos ni qué decir, ni de qué acordarnos para girar. Solo eso, porque no es solo eso, ¿verdad? Porque estamos viendo el significado de eso. Ujú. Es devolverle a Él el amor que Él puso para crearnos y en toda la creación. Exacto. Así que esa palabra es inmensísima. Y para darnos más de lo de verdad, que es infinito. Dice, los que viven en la divina voluntad hacen sonar la campanilla llamando a todos y llamando la atención de Dios, causando un derrame mutuo de amor. Esa campanilla es te amo, te amo, te amo, te amo. Está llamando la atención de Dios y llamando al reino de la divina voluntad. Eso tiene que ser, es muy sencillo. Y a cambio de Grande, decir esa palabra, grandes todo lo tesoros. que nos acaba de decir Mirta. claro. O sea, el Señor nunca se queda con nada. No se vuelve y multiplica. Por eso también él Rita, siempre ¿lo puedes habla, repetir, por favor? habla, sí, habla de entretenimiento, que él que se quiere entretener con nosotros, dice. ¿Se acuerda? En esas lecturas que hemos leído, Quiere jugar con nuestro quiere pequeño jugar átomo. quiere entretenerse con nosotros, pero es un entretenimiento divino, no es el entretenimiento al cual estamos acostumbrados nosotros. No, no somos marionetas, No, sino no, que es te amo. no, un entretenimiento es como cuando cenamos, ¿no es cierto? Estamos en una cena formal, ¿no es cierto? Un compartir. Claro, es una celebración, yo diría. Entonces, ahí es donde él se siente acogido y se siente amado porque nosotros le estamos prestando la atención necesaria, estamos correspondiendo con él. Entonces, yo lo veo así, es un entretenimiento divino, ¿cierto? Entretener a una persona es algo divino. ¿Se acuerdan de esa parte del Antiguo Testamento que le gusta a Esther muchísimo, en que se encuentra Abraham con tres personas que vienen de no se sabe de dónde salieron? Y se supone que es la Trinidad, ¿no es cierto? Y enseguida, a ver, te vamos a cocinar algo, vamos a poner un cabrito para comer, ¿no? O algo, porque esa es dar es todo, ¿no es cierto? Dar es el amor.
Entonces, entretenerse dando, ¿no? Entretenerse dando. Y el que recibe da también, ¿no es cierto? Él recibe de esa visita su hijo. Claro, Tienen el hijo. y claro, le dan el hijo. Misteriosos personajes del Antiguo Testamento. Qué hermoso que es eso, ¿no? Es Ah, la Trinidad que nos creó. Bueno, sí, pues mis hermanos, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a dejar a Dios ocioso, Okay. ¿verdad? Vamos a darle trabajo. Él claro, quiere que le demos trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que le vamos a dar? Pues vamos a llamar a la divina voluntad para claro. que forme en nosotros el reino, ¿verdad? El reino de la divina voluntad, Y un reino de dominio, un reino de orden, un reino de amor, un reino de una sola voluntad, un reino unido en la unidad con Dios, viviendo en Dios, para Dios, con Él, y que nos convirtamos en un tabernáculo, ¿verdad? Y Él convertirse en tabernáculo nuestro también. Así que mis hermanos, pues sigamos aprendiendo de Adán. Ya entonces la semana que viene nos veremos de nuevo el viernes con la próxima lectura, que ya estamos casi al final. Bueno, pues buenas noches, gracias por la participación, gracias Mercedes por traer esa lectura, Lupita y don Carlos, Esther. Ojalá la semana que viene Alcira comente, que siempre trae unos comentarios exquisitos, igual María Bernardita, María Jovi. Marijovi. Gracias a todos. Perdón, Podrían, hoy no hablé porque Lupita, realmente me toca dijiste, profundamente la falta de correspondencia de amor a Dios. El que nos da tanto, nos regala tanto, y uno camina y parece un extraterrestre caminando por las calles, ¿no? Y yo me pregunto, ¿en qué va cada uno? Cuando yo en cada uno estoy queriendo ver a Dios y, y me dan ganas de llorar, como en este momento, porque me duele la falta de correspondencia de amor a Dios. Por eso me quedo callada, porque todo lo que dijeron es precioso, pero yo lo veo a Él esperando ese amor, ¿no? Y entonces por eso me quedo callada, porque es como que no tengo forma de expresar lo que realmente siento, queriéndome poner en el amor de Dios que está esperando la correspondencia. Seguramente estás correspondiendo, quedándote callada, Ya. como Jesús hizo frente a Poncio Pilato, no frente a Poncio Pilato, frente a ahora se me olvida el nombre, a Herodes, que se quedó calladito, ¿verdad? Justamente la semana pasada tuve un problema en mi cuenta bancaria y tuve que ir a hacer una denuncia a la comisaría, ¿no? Entrar solamente en el lugar era sobrecogedor. Y era como que la persona que me atendía era una desidia total y estaba atenta a otras cosas y como que yo estaba ahí y no más. Y en un momento dado le dije, Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo lo mismo que hice yo cuando me estaban juzgando, guardar silencio. Y entonces no hablé, pero estuve no sé qué cantidad de tiempo, ¿no? Pero cuando me entregaron el papel, me fui con esa sensación de que había vivido eso que Jesús había vivido, ¿no? Y comprendí lo que es realmente hacer actos, ¿no? Porque salí de ahí con la sensación de que realmente habían hecho un acto divino. Wow, qué bien. Definitivamente una correspondencia. Qué hermoso. Eso es la correspondencia que Dios espera de nosotros. Sí. Claro, por eso, pero tengo ganas de llorar realmente. O sea, es algo que me supera. Es como que habría que darle todo, toda la humanidad postrada a sus pies, ¿no? Y todos van caminando por la calle ajenos a todo eso, ¿no?
o indiferentes, ¿verdad? Bueno, Eso es tan importante y gracias por compartirlo, porque lo único como podemos responder a tu corazón que está sobrecogido es girando y reparando, porque es la única forma en donde vamos a generar esa gran luz que es la que se va a derramar sobre las personas para que abran su corazón en el momento preciso cuando el Señor lo disponga. Entonces nos queda más que reparar y girar para y quizás decir no nos queda más puede sonar peyorativo, ¿verdad? Digo, ese es nuestro oficio. Sí. Y eso es lo que yo al menos voy a hacer, ¿verdad? Más tiempo en eso que más tiempo en el celular o en otra cosa, ¿verdad? Porque esos minutos los necesitas saber cuántas almas, todas esas que tú ves en el camino, ¿verdad? Y todos esos niños que tú has bautizado y has consagrado, necesitan también de esas reparaciones, de que nosotros nos apliquemos en el rol que el Señor nos quiere, porque ese compartir y ese entretenerse con nosotros es como ese juego de él me baja luz, yo le subo luz, y él duplica mi luz y yo le subo luz con ese duplicado más la mía, hacerme la baja más ancha y más ancha. Y se quedó girando, Lupita, ¿ves? Sí, se quedó girando, sí. Bonita. Bueno, mis hermanitos, nos tenemos que ir porque ya nos vamos para la otra lectura. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora, Gracias. y ahora.